En este arranque del fin de semana continuamos transitando nuestra querida tira diaria de automovilismo, pero claro, motociclismo a nivel mundial, el Le Mans, Francia, y ahí en la cima, el cierre de este primer día de actividad, ese ser diferente se quedó con el uno. Y a la hora, por supuesto, ¿no? De hablar de motociclismo, querido Dani, como siempre el gusto del reencuentro, ¿cómo estás? Muy bien, Flavio. Muy bien, gracias. Muy bien. Recién terminó el Bueno, primer día de actividad ahí en Le Mans, en Francia. sí, sí, terminó así. Y bueno, ya dejó señales claras, ¿no? De lo que, bueno, como decíamos, ¿no? Mirando la historia sabemos qué podía ocurrir y ocurrió tal cual, ¿no? Eh, Hoy te diría que lo más alentador y lo más lindo que ocurrió fue lo que habíamos pensado que podía ocurrir, que era Quartararo, ¿no? Que Quartararo fuera gran Mm. protagonista y que lo fue, que dejó por detrás unas cuantas Ducatis, incluso la de Francisco Banaya, Mm. quedándose con el segundo mejor registro. Eso es alentador desde lo que venimos viendo de los anteriores Gran Premios, ¿no? De ese pasito que veíamos que Yamaha estaba dando y que Quartararo, por supuesto, es el buque insignia, ¿no? De Yamaha, porque es quien llega a contemplar esto. Y además, alentado también por lo que hablábamos ayer, ¿no? Este año todavía no tenemos los números, por supuesto, pero ya vamos a tener, porque el año pasado fue el circuito con más cantidad de público. Mm. Pasaron por el circuito 198.000 personas, Flavio, 198.000 personas. Es Así que gente, ¿eh? no, Pa. no sería, claro, no sería raro que el domingo estén adentro del circuito más de 100.000 personas. Así que y me imagino lo que debe estar pasando por el corazón de Fabio Quartararo, ¿no? Estando frente a su público, todos sus fans ahí para alentarlo. Y bueno, yo estaba mirando esta mañana la cantidad de carteles que le daba la gente, ¿no? Alentándolo y bueno, su solidaridad hacia el piloto francés. Así que bueno, espectacular. Lo de Fabio buenísimo. No era, por supuesto, tampoco era raro que Banaya obtuviera el tercer mejor tiempo. También dijimos, y eso también me alegra mucho porque es un piloto que viene en una progresión continua, que es Fermín Aldeguer, que consigue el cuarto mejor Mm. tiempo. Fíjate que Fermín tiene poquitas Es carreras, bueno, ¿no? es bueno ese Aldeguer, ¿eh? Por Es supuesto, bueno, ¿no? bueno. Viste que cuando lo vimos el año pasado en la temporada, en su última temporada en Moto2, parecía que Ah, se había desinflado, ¿no? Que había perdido parte del fuelle, pero evidentemente que la gente de Ducati sabía el potencial que tenía y el potencial que tenía claro. para estar en una MotoGP, ¿no? Y bueno, hoy lo está demostrando, quedó por delante de Alex Márquez, ¿no? Que quedó por delante de Pedro Acosta. Y, a ver, voy a pasar la tabla rápidamente, ¿no? El primero fue Marc Márquez, que dominó prácticamente todo, ¿no? Desde la práctica número 1 a esta práctica número 2 calificatoria, fue Mm. el hombre más rápido. En un momento, el único que estuvo por delante de él, curiosamente, fue Maverick Viñales. Maverick Viñales quedó por delante de él, casi de inmediato Márquez vuelve a bajarle el tiempo, y Maverick, en el intento de superarse, se cae y bueno, perdió el tramo final, ¿no? El ataque final de la prueba clasificatoria me estoy expresando mal, en realidad es la prueba para poder entrar en el Q1 y La Q2. prueba para poder entrar, sí, claro. Exacto, fundamentalmente para entrar en el Q2, ¿no? Porque después remontar no es nada fácil y sabemos que si largamos desde el Q1, bueno, la cosa es muy complicada para poder ganar una carrera. Así que bueno, venía muy bien Viñales y bueno, se termina cayendo, apurándose, que me parece notable porque lo que quería era tratar de mejorar el tiempo de Márquez, se termina cayendo y queda relegado al octavo lugar. Noveno Morbidelli y décimo Luca Marini, que también estuvo muy bien, me llamó mucha atención, evidentemente dio un pasito adelante, y una curiosidad que no lo sabía, que lo descubrí ayer. Luca Marini usa un casco que tiene alerones, Flavio. Mirá qué notable, ¿no? Sí. Es el primer casco que Honda, a través de Honda y de la empresa fabricante de cascos, Mm. logran hacer un casco que tenga alguna incidencia aerodinámica dentro
de lo que es el conjunto, ¿no? De casco, moto, piloto. Curiosamente hay alerones hasta en el casco, ¿no? Parece una cosa de otro planeta. Pero bueno, evidentemente no sé si será por los alerones o qué, pero Luca Marini pudo lograr estar entre los 10 mejores, o sea, Luca no va a tener que hacer la remontada del Q1, esta vez va directamente al Q2. Marco venía muy bien, el otro piloto francés que estaría muy alentado de estar en su territorio, pero también sufre una caída y bueno, queda atrasado y termina 11º, el primero de la línea del Q1, pero queda atrás. Marco Bezzecchi queda 11, y bueno, no sé, comentar que Mir, compañero, termina 16, el compañero de Luca en la otra moto oficial, y el piloto de April, el otro rookie, ahí Ogura termina en el lugar 16º. Así que bueno, Flavio, lo que sí sabemos es que de lo que veníamos hablando ayer, más o menos se cumplió todo, porque son los pilotos que van a definir el Mundial, son los pilotos que vienen llevando adelante la categoría, y por supuesto, como decimos siempre, todos atrás de Marc Márquez, que es el piloto que ha demostrado en cada circuito su potencial, esa calidad que lo distingue como un piloto realmente diferente. Es diferente. Es diferente. Lo de Márquez realmente es extraordinario, en donde sea, ya con curva a la derecha, con curva a la izquierda, donde sea, en cualquier escenario, realmente es extraordinario. Totalmente. Y si hay curvas a la izquierda, un poquitito más todavía. Entonces, un poquitito más todavía, ¿no? Pero ayer comentábamos, ¿no? Es un extraordinario frenador y bueno, si hay algo que se distingue de este circuito francés de Le Mans son esas 7 frenadas intensas que tiene y bueno, evidentemente que Márquez las utiliza a la perfección. Me llamó mucho la atención que Pedro Acosta quede 7º. Digo, me llama la atención porque recordemos que les comentaba el otro día, el martes se operó, o sea, el lunes hicieron los test, sintió que no podía con su mano derecha, se operó solo la derecha, normalmente se operan las dos, pero bueno, Pedro consideró que operando la derecha estaba resuelto su problema porque no había tenido hasta el momento ningún tipo de dificultad con la mano izquierda. La mano izquierda que recordemos que en la moto el embrague se usa para salir, ¿no? Después ya el embrague no se usa para nada, o sea que la mano izquierda simplemente va sujeta a la empuñadura del manillar izquierdo. A veces en algunos pilotos usan el famoso sistema Duhan, que era usar un pulsador con el pulgar en la mano izquierda para el freno trasero. La verdad que ignoro, no lo sé si Pedro lo usa. En sus declaraciones habló que solamente usaba el embrague para salir, o sea que no creo que lo tenga colocado ese dispositivo. Y bueno, entonces como no tiene tanta exigencia, decidió no operarse porque considera que no va a tener ninguna dificultad, pero de cualquier manera se operó el brazo derecho. Él comentó en la conferencia de prensa que estaba un poquito hinchado, que estaba un poquito con un hematoma pequeño, pero que no sentía dolor, no sentía molestia, nada, apenas un poquito los puntos que le tiraban, pero nada como para que le impidiera ser rápido, y bueno, de hecho evidentemente pasó el filtro médico, está participando y está logrando ser muy rápido, está a 453 milésimas de Marc Márquez, estando a mitad de tabla de lo que sería el Q2, o sea que está muy bien posicionado para la carrera y evidentemente su única preocupación es que ese brazo, que hasta ahora no le ha molestado en nada, para la carrera, que van a ser, creo que si mal no recuerdo, 26 vueltas, bueno, una carrera larga con grandes frenadas, donde el brazo tiene un gran compromiso en todo eso, ¿no? Pero él decía en la conferencia de prensa que tiene fe de que no va a pasar nada, que le va a andar bien y que va a intentar ser competitivo, a pesar de que ha tenido carreras bastante irregulares porque tuvo muchas caídas en este circuito, donde es rápido, pero se ha caído siempre. Yo creo que la ocasión más interesante de Pedro fue una carrera en lluvia que corre en Moto 3, que se cae en carrera y termina en el podio, ¿no? O sea, demuestra realmente su feeling por este circuito francés. Bueno, impecable. Mañana tenemos jornada clasificatoria, mañana tenemos el sprint clasificatorio, el domingo la carrera, con seguridad una multitud para este Gran Premio de Francia, nada más ni nada menos que el Le Mans. Así, está previsto, además creo que hoy es fecha patria, hoy es ¿qué es hoy?
No fue hoy, estoy pensando, fue ayer, que se conmemora en Francia el fin de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Creo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, los rusos lo celebran un día de diferencia, no sé, se ve que no estaban en el mismo vagón cuando firmaron la paz, pero bueno, la paz. Lo cierto es que como tienen un día feriado, bueno, eso generó incluso más cantidad de personas para acercarse en este fin de semana largo para los franceses, para divertirse, para celebrar en este gran premio. Y por supuesto hoy, los que han tenido la oportunidad de estar en una carrera de MotoGP, el espectáculo no es solamente la fiesta de la carrera en sí misma, ¿no? Todo lo que significa esa pasión por el motociclismo, porque evidentemente llegar en moto, por ejemplo, a un circuito europeo es alucinante cuando uno ve las imágenes de la cantidad de motos estacionadas, donde te tienen que dar una indicación o un voucher para encontrar de vuelta tu moto por la cantidad de motos. Entonces imagínate que cuando llegas a las tribunas, a los distintos espacios que tiene el circuito, de acuerdo a lo que hayas podido pagar o las libertades que hayas tenido a través de algún dispositivo de prensa o algo, te encontrás con motociclistas y motociclistas. Entonces es una fiesta desde todo punto de vista, y en un circuito, como decíamos, que tiene tanta cantidad de aficionados que llegan, evidentemente se pasa muy bien. Así que, Flavio, nosotros desde acá, desde el otro lado del mundo, incluso desde el hemisferio sur, donde vamos a tener que levantarnos un poquito más temprano para poder ver este Gran Premio de Francia, lo vamos a disfrutar sin ninguna duda. No para poder ver, para poder deleitarnos, querido Dani. No es ver, es deleitarnos. Tal cual, Flavio. Mirá, esto voy a aprovechar para hacer un pequeño comentario. Habrán sentido en la prensa que el Ministerio del Interior está intentando hacer algo con el tema de lo que ocurre, no lo que ocurrió solamente con el tema de las famosas pirañas, las que salen a robar los supermercados y las tiendas y todo eso, que han dado una gran preocupación. Está intentando hacer algunos cambios que están dirigidos a dejar de que 2 personas vayan en moto, o sea que tendría que ir una persona sola. Esa persona además tendría que tener una identificación en el chaleco y en el casco con el número de matrícula, y es generalmente lo que ha ocurrido en casi todos los países. Ha ocurrido en Colombia, ha incluido incluso en el microcentro de Buenos Aires también. En un momento se aplicó eso, se puso en funcionamiento ese tipo de restricciones para los motociclistas. Para de normativa, no la tenía esa. Dale, ¿y? Sí, y bueno, en todos lados que se puso en práctica fallaron porque claro. Es como una práctica que lo primero que a uno se le ocurre, dice, ¿cómo soluciono esto? Generalmente cuando viene a robar son 2 personas, uno se baja, el otro se queda en la moto, te roba, entonces ¿qué ocurrió en estos países que ya se hizo la prueba y que falló? Pero por otro lado paga el justo por el pecador, el que disfruta la moto, el que va con una familia, el que va con su pareja, el que va con todo eso, ese no. Total, mirá, primero tenemos que saber que el 98% de las motos que circula en nuestras calles de todo el país, el 98% son personas que van y vienen a trabajar. A mí siempre me hace mucha gracia porque todo el mundo dice, yo lo necesito para trabajar. Y yo les tengo que decir a todos, ¿no? El 98% de las personas la usa para trabajar. Solo hay un 2% claro, que no tienen que la usan para fines lúdicos, paseos, etcétera. Pero el 98% usa para trabajar. En ese 98% te puedo asegurar que tal vez 90% de esas personas llevan a alguien, a un hijo, a una esposa, a un compañero, no sé. O sea, el medio funciona así y entreverarlos tanto, ¿no? Confundir los delincuentes con personas de bien. La verdad me parece una locura cuando escucho la... No está bueno. Y repito lo que pasó en otros países. En otros países lo que pasó es que esa violencia que antes era dame la moto y me la llevo, ahora es dame la moto, dame el casco, dame el chaleco,
¿no? Eso, imagínate lo que significa para una persona que se pone nerviosa, que le están apuntando con un arma y que se tiene que sacar un casco que no va a poder sacárselo tan fácilmente, que a veces sin que te apunte es difícil a veces desconectar el casco. Imagínate en esa situación, ¿no? Después sacame el chaleco y además esas mismas prendas, evidentemente, se las ponen los delincuentes y con eso roban. Entonces te involucran en un acto delictivo que vos no tenés absolutamente nada que ver. Pero bueno, eso es lo que pasó. Aumentó la violencia, que eso me imagino que en algunas personas que hayan tenido algún tipo de resistencia hayan tenido heridas graves o muerte. No sé, no es un camino que me parece que sea el indicado. Acá hay cosas que están relacionadas a un solo tema, el tema que vengo diciendo Flavio hace muchísimo tiempo, no por este tema de los delincuentes, pero esto va directamente de la mano, es la fiscalización. Necesitamos mayor capacidad de fiscalización, mayor capacidad de retenes, donde las motos sean controladas, porque la mayoría, o diría casi todas las motos que hacen ese tipo de actividades ilícitas, también las motos son motos robadas, motos que han perdido, que no tienen la documentación, que han sido alterado sus matrículas, etcétera. O sea que no sería tan difícil cuando colocáramos matrículas, que hoy con la tecnología que tenemos hoy para colocar chip dentro de esas matrículas y poder registrar, ¿no? Si mañana le roban la moto a cualquier ciudadano de bien, haciendo la denuncia, sabe que esa matrícula que tiene un chip determinado y una moto que puede tener perfectamente el chip, sería fácil de encontrarla. Pero bueno, hago esta pequeña denuncia como motociclista porque realmente no está bueno, ¿no?, que al motociclista lo vean como uno más, como un delincuente más. No. Entiendo perfectamente que el supermercadismo, las empresas de seguro están haciendo mucha fuerza para que el ministerio tome algún tipo de acción, y lo entiendo y lo comprendo y lo apoyo además, pero creo que el camino tiene que ser un poco más consensuado, tiene que ser un poquito más pensado, porque esto no está bueno. No está bueno ir por ese camino donde vamos a confundir el placer y lo lindo de andar en moto con sentirse incómodo, ¿no?, como un delincuente, que esa no es realmente, porque a pesar de que uno parece que son un montón, son un poquititos, y los poquititos pueden hacer cualquier lío. Mi abuelo siempre decía, un gusanito solo pudre una manzana. Querido Dani, gracias como siempre por todo el aporte, por esto último que realmente hay que ocuparse y mucho, que sin duda preocupa a las autoridades, por avanzarnos todo lo que va a suceder, lo que sin duda va a pasar en este momento en Francia, en Le Mans, con el Mundial de Motociclismo, que se cerró el primer día de actividad con Márquez en la cima. Y hay que correr, es ser diferente, ¿eh? Tarea brava para el resto. Eso sí está bravo para el resto también. Hay que correr. Y el mensaje final, Flavio, que también me llega de Francia, me dijo, si está lindo, hay sol, el fin de semana, anda en moto y vas a ser más feliz. Buen fin de semana. Querido Dani, gracias, buena jornada, mejor fin de semana, y el lunes repasamos el fin de semana de motociclismo. Gracias. Sí, señor. Adiós. Bueno, con nuestro querido Daniel Rosich, con él estuvimos dialogando de todo un poco, como siempre, y como siempre deja mucho y bueno para el análisis y todo lo que aporta nuestro querido Daniel Rosich. Márquez en la cima, allá arriba, en el arranque de la actividad, la categoría reina del motociclismo a nivel mundial. Mañana jornada clasificatoria, sprint clasificatorio, el domingo la carrera. Hacemos una pausa en el cierre de esta semana y en el arranque de este fin de semana, que a nivel mundial el motociclismo en Francia acapara la atención.